el llamado de Moisés, ese lo podemos ver en el Éxodo 1 al 6, ¿verdad? Sí. Aquí se narra de que Moisés era pastor y andaba pastoreando unas ovejas y se dirigió, ¿verdad? Se dirigió al monte Horeb, al monte de Dios. Y ahí se le apareció, ¿verdad? Se le apareció el ángel de Jehová, un representante. Cuando dicen el ángel de Jehová, es un representante de Dios, ¿verdad? Un embajador de Dios que era el ángel. Y eso lo vemos aquí en el verso 2, dice, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. ¿Sí? Una zarza pues es una planta, y Moisés vio que de esa emanaba fuego, ¿sí? Pero que la planta, la zarza no se quemaba. Entonces él le llamó la atención, ¿verdad? Y dijo, es una visión, esto es algo extraordinario, ¿verdad? Porque la zarza estaba prendida, pero no se extinguía, no se quemaba, ¿verdad? Entonces esto le llamó la atención y se acercó Moisés y fue cuando ahí Dios, ¿verdad? A través de ese ángel ya le hace un llamado a Moisés, ¿sí? Lo llama, ¿sí? Lo llama por su nombre. Dice, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. ¿Sí? Y en ese espacio donde la zarza se estaba quemando, ese espacio era un espacio sagrado, era un espacio de Dios. ¿Sí? Y cuando él se acercó mucho más, dice que Dios le dijo, quítate el calzado, ¿verdad?, de tus pies, porque es lugar sagrado, ¿verdad? Es un espacio sagrado. ¿Sí? Es un espacio de Dios. ¿Sí? Porque Dios es santo, ¿verdad? Así dice su palabra, Dios es santo. Seamos santos, dice, porque Dios es santo, ¿verdad? Porque nuestro Dios, nuestro Padre es santo. Enseguida pues le asigna una comisión. ¿Sí? Le asigna una comisión. Dios le expone, ¿verdad? Que hay una necesidad de su pueblo en Israel. Hay un problema. ¿Sí? Acuérdense, vamos a hacer un poquito de historia. ¿Cómo llegó el pueblo de Israel a Egipto? ¿Sí? ¿Cómo estuvo esa historia, verdad? Primero, ¿quién llegó? Primero llegó José. ¿Sí? Según el libro de Génesis, el relato de Génesis, ¿sí? Capítulo 39, 40, 45, ¿verdad? ¿Sí? José llega a Egipto, ¿sí? Porque fue vendido por sus hermanos a unos madianitas. Llega a Egipto, José se establece bien en Egipto y luego manda a traer a su familia, ¿verdad? Y así dice la palabra del Señor ya en Génesis al final que ingresaron como entre 72 y 71 personas. ¿Sí? En ese tiempo había, según la historia, había faraones, pero que eran de origen cananeo. ¿Sí? Eran lo que se les llamó los faraones Ixos, ¿sí? Eran de origen cananeo. ¿Sí? Y José y su familia venían también de esa región de Canaán, posiblemente por eso fueron bien recibidos, ¿verdad? ¿Sí? Fueron bien recibidos la familia de José, y José alcanzó una posición relevante en ese gobierno, ¿verdad?, de Faraón. Dice la palabra de Dios que llegó a ser gobernador, ¿verdad? ¿Sí? Mientras estuvo esa dinastía de faraones, al pueblo de Israel le fue muy bien. ¿Sí? Le fue muy bien, recibió muchos beneficios, pero en cuanto llegaron otras dinastías de otros faraones,
Entonces el pueblo de Israel empezó a sufrir maltrato, ¿verdad? Empezó a sufrir injusticias, ¿sí? Empezó a sufrir malos tratos, ¿verdad? Ese pueblo de Israel, ¿sí? Y aquí, de acuerdo con el relato de aquí de Éxodo, capítulo 3, dice que Dios vio esas injusticias, esos maltratos, ¿sí? Todo lo que le estaba sucediendo al pueblo de Israel, ¿sí? Entonces dice el relato, dice aquí la palabra de Dios, que Dios le comisiona a Moisés. En el verso 3:10 dice: ven, dice, por tanto ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel, dice. Dios le comisiona ahí, le da un mandato, una orden, ¿verdad? Dice, tienes que ir a Faraón, enfrentarte con Faraón, ¿sí? Para sacar a mi pueblo de esa nación, ¿verdad? De ese país. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que Moisés posiblemente se hace el insignificante o piensa que no va a poder, ¿verdad?, con esa comisión, ¿sí? Porque en el 11 dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo?, dice, ¿sí? O sea, yo no soy el indicado, ¿verdad? Posiblemente pensó, ¿verdad? Yo no soy el indicado, yo ni soy importante, ¿verdad? Soy un pastor, ¿sí? Soy un pastor de ovejas, o sea, no voy a poder, ¿verdad? Luego puso algo así como un pretexto, ¿verdad? No voy a poder, señores, no voy a poder llevar a cabo ese trabajo, esa comisión, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Dios le da su respaldo. Dios dice: no te preocupes, voy a estar contigo. Y dice en el 12: y él respondió, Jehová respondió: ve, dice, porque yo estaré contigo. O sea, Dios le respalda, le da el respaldo y dice: no te preocupes, si sientes que no vas a poder con ese trabajo porque es muy grande o es muy difícil, yo voy a estar contigo, ¿sí? Y le sigue diciendo, dice, y otra, o sea, Moisés oponía resistencia, pues, ¿sí? Moisés se oponía a ir, se estaba haciendo el resistente, ¿verdad? Dice: no, yo no puedo ir porque yo no soy nadie, dice, ¿sí? Yo no soy importante, yo no soy la persona indicada. Y además dice: si me preguntan quién me manda o quién me envía, ¿qué les voy a decir? ¿Sí? O sea, esas son como una situación del no poder, ¿verdad? ¿Sí? O del no querer ir, ¿sí? Pero dice más adelante, dice, en el 14 dice: si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés y dijo: yo soy el que soy, ¿sí? Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros, ¿sí? Pero aquí hay un detalle. Dicen que esta parte está mal traducida, ¿sí? Se dice que esta parte está mal traducida, sino que dice, debería de decir: yo seré, yo estaré contigo. O sea, como la parte de arriba en el 12, yo estaré, ¿sí? Dice: yo voy a estar contigo en ese momento, en ese instante, en ese momento difícil, dice, ¿sí? Yo voy a estar contigo, ¿sí? O sea, se está hablando en el futuro. Cuando tú estés allá, yo te voy a acompañar. No te preocupes, porque voy a estar delante contigo. O sea, se estaba viendo el apoyo de Dios, que Dios no lo iba a dejar solo.
Dios no lo iba a dejar solo en esa comisión. Y Moisés se sigue resistiendo, ¿sí? Se sigue resistiendo a ese llamado y a esa comisión. Así lo podemos ver en el capítulo 4.1, ¿verdad? ¿Sí? En el 4.1 dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán. Fíjense, ¿cuánta resistencia lleva? ¿Cuántas resistencias? Lleva 3 con esta. Señor, yo no voy a poder. ¿Sí? Señor, si me preguntan quién me manda o quién me envía, ¿qué les digo? Señor, no me van a creer porque dirán, dice, no te ha parecido Jehová. O sea, ya van tres situaciones de que Moisés se está resistiendo a ir al mensaje, a ir a la comisión que Dios le está mandando, ¿verdad? ¿Sí? Y Dios le da 2 señales. ¿Sí? Dios le da 2 señales. Mira, dice, llevaba su vara con la que controlaba las ovejas, ¿verdad? Los pastores siempre llevan una vara, ¿verdad? Para ir, que las ovejitas no se salgan del camino, ¿verdad? Las ovejitas agarran el caminito y la que se salga, pum, para acá, ¿no? ¿Sí? Entonces dice que Dios le dijo, dice, a ver, esa vara aviéntala al suelo. Y dice que se convirtió ¿en qué? ¿En qué se convirtió? Se convirtió en una serpiente. ¿Por qué creen que se convirtió en una serpiente? ¿Sí? Se puede haber convertido en una paloma, se puede haber convertido en otra cosa. ¿Por qué se convirtió en una serpiente? ¿Sí? Dice, y le da otra señal, dice, si no te creen con esa señal, dice, te voy a dar otra. Dice que metió su mano en su seno, en su espalda, ¿no? Aquí en su pecho, digo. ¿Sí? Y dice que cuando la sacó, dice que estaba leprosa. ¿Sí? Y la volvió a meter y salió limpia. ¿Sí? Entonces le dio 2 señales. ¿Sí? Con estas 2 señales te van a creer. ¿Sí? Pero Moisés todavía dice, no, Señor. No, dice, no. Ahora, o sea, estaba poniendo muchos pretextos Moisés. Primero, ¿qué dice? No voy a poder yo, porque yo no tengo esa habilidad, dice. ¿Sí? Luego, Señor, y si dicen que me envía, ¿qué les digo? Dice, y luego el otro dice, Señor, bueno, no me van a creer que me apareciste. Le dio 2 señales. Señor, es que yo no sé hablar. O sea, puros pretextos, ¿verdad? ¿Sí? Señor, dice, es que yo soy tardo de hablar, dice. Pero Moisés no era tartamudo. Moisés no era tartamudo. No era ni tardo de hablar. ¿Sí? No era tartamudo. ¿Por qué? Porque él ni era tardo en hablar, era elocuente, porque él estudió en las mejores escuelas de Egipto. ¿Sí? Vivió 40 años en Egipto. ¿Sí? Él sabía hablar egipcio, también sabía hablar hebreo, ¿sí? Porque se lo enseñaron sus padres. ¿Sí? Pero dice, Señor, es que yo no, o sea, no es que fuera tardo en hablar, es que ya se le había olvidado el egipcio. ¿Sí? Un idioma que aprende uno, un idioma que no sea el materno, que aprende uno de otro idioma extranjero, si no lo practica uno, se pierde. Aquí hay que practicarlo, ¿verdad? Si saben otro idioma hay que practicarlo. Así le pasó a Moisés, dice, Señor, es que yo ya no sé egipcio, ya se me olvidó el egipcio, dice.
¿Sí? Y no voy a poder expresarme, dice, delante del faraón. ¿Sí? No te preocupes, dice, no, tú tienes que ir, dice, no te preocupes. ¿Quién soy yo? Dice, yo no soy Dios Todopoderoso. Allá está tu hermano Aarón, dice, él te va a ayudar. ¿Sí? Tú le vas a hablar en hebreo y él te las va a traducir en egipcio, dice. ¿Sí? O sea, pues, ¿se dieron cuenta cuál era la resistencia que estaba oponiendo Moisés? ¿Sí? ¿Se dieron cuenta cuál es la resistencia? Que no quería ir. No quería ir a esa comisión que Dios le estaba dando de sacar de sacar a su pueblo de Egipto. ¿Sí? Le hizo un llamado y le comisionó. ¿Sí? ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Qué podemos aprender de esto? A Moisés le sucedió, pero lo que podemos aprender de esto es de que cuando Dios nos llama, es porque Dios nos llama y Dios nos va a ayudar. ¿Sí? Dios nos va a ayudar en todos los aspectos, ¿sí? De llevar su palabra, de llevar su mensaje y exponerlo, ¿sí? Exponerlo delante de esa persona o de esas personas, ¿verdad? ¿Sí? Porque Dios promete y cumple. Así lo estaba haciendo con Moisés. Si ustedes siguen leyendo el relato de Éxodo, ¿sí? Dios cumple su palabra. Dios está con Moisés y Dios hace endurecer el corazón del faraón, ¿sí? Para expresar sus maravillas, para demostrar su poder, ¿verdad? Más que nada delante de los dioses de faraón, ¿sí? No, la pelea no fue contra faraón, ¿sí? Sino fue contra los dioses de faraón, ¿sí? Esos fueron el problema que había, era la idolatría a los dioses, contra los dioses del faraón, ¿sí? Porque cuando Moisés se enfrentó, estuvo delante de faraón, ¿qué sucedió? Pues también aquel mandó a traer sus adivinos, sus brujos, ¿sí? Que estaban a sus órdenes, y les dijo, pues Moisés, aventaron unas varas y también se convirtieron en culebras, ¿sí? Moisés aventó su vara, pero su culebra fue más grandota, se comió las culebras de los brujos aquellos egipcios, ¿sí? Si ustedes siguen leyendo, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se convirtió en serpiente? ¿Por qué? Porque en el antiguo Medio Oriente la serpiente representa vida, ¿sí? Representa vida, la serpiente representa vida y representa sabiduría, ¿sí? Porque la serpiente es uno, hay varios animales, pero la serpiente es uno de los animales que en la noche ven como en el día, ven clarito. Si usted ve una serpiente y le avienta la luz, sus ojos se ven así como verdes, así. Ella ve en la oscuridad. ¿Sí? Pero los egipcios representaban poder, ¿no? También. Ellos lo tenían en sus... Ajá, los tenían en sus coronas, la serpiente. La serpiente como Sí. símbolo. Y hasta hoy en día, ¿cuál es el símbolo de medicina del médico? Una vara con una serpiente enredada. Eso representa vida, ¿sí? Representa sabiduría, ¿sí? Cuando Moisés llevaba al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, rumbo a la tierra de Canaán, hubo un momento en que el pueblo hebreo decayó su fe, y Dios les mandó serpientes y que les picaran, ¿verdad? Que los mordieran, ¿verdad? ¿Sí? Pero también mandó a hacer una serpiente de bronce. Dice que mandó una enfermedad, y cuando miraban la serpiente de bronce, dice que obtenían la sanidad, la salud al momento, ¿sí? ¿Sí?
Entonces, aquí vemos que cuando Dios llama, aunque nos resistamos, no, Señor, yo no voy, tienes que ir. No, Señor, es que yo no sé hablar, yo no sé, pues, yo no tengo palabras para hablar, yo no sé expresarme, ¿sí? Pero Dios da la sabiduría, Dios da la inteligencia, ¿sí? Dios da todo para, todos los medios para poder llevar su mensaje, ¿sí? Para poder hablar, ¿sí? Delante de ese, sea un rey, sea un presidente, sea quien sea, ¿verdad? Delante de una autoridad, ¿sí? Moisés se enfrentó al faraón. En ese tiempo, en esa época, Egipto era un imperio, era como ahora Estados Unidos, ¿sí? Era una nación poderosa, ¿sí? Era un imperio, era un país floreciente, ¿sí? Donde la economía, la ciencia, la cultura estaba en su apogeo en ese tiempo en Egipto, ¿sí? Egipto fue una nación poderosa en ese tiempo, hace como 3000 años antes de Cristo, ¿sí? Fue una nación poderosa, ¿sí? Pero Dios, ¿verdad? Doblegó a esos dioses, y ustedes siguen leyendo, como les digo en Éxodo, Dios mandó varias plagas, ¿verdad? Delante de los egipcios, ¿sí? Pero entonces aquí podemos aprender, les digo, que cuando Dios llama, no tenemos que poner resistencia, o aunque pongamos resistencia, Dios dice, vas a cumplir porque vas a cumplir la orden, vas a cumplir la orden. Pero Dios no nos manda no nos manda solos, sino va con nosotros. Dice, yo estaré contigo. Amén. ¿Sí? Yo estaré delante también contigo. ¿Sí? O sea, no nos desampara, pues. No nos deja solos, no nos deja morir solos, sino que siempre tenemos el respaldo de Dios. Siempre. ¿Sí? Porque Él conoce nuestras condiciones, nuestra condición de ser humano, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese es el mensaje del día de hoy, ¿verdad? Amén. Que Moisés se resistió, pero al final cumplió su cometido, ¿verdad? Así también nosotros, al final, tenemos que cumplir nuestra misión, ¿verdad? Nuestra comisión, ¿verdad? Como dice en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Capítulo 28, 19, 20, ¿verdad? ¿Sí? Que tenemos que llevar el Evangelio, ¿verdad? ¿Sí? A toda criatura, ¿verdad? ¿Sí? Y ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Sí? Amén. Amén. Gloria a Dios. Y pues este era el mensaje, este es el mensaje del día de hoy. Amén. Vamos a orar.